aparte de obispado, buena obra. Desea, conviene pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer. Hoy en día, mucha gente que predica la palabra se ha casado como 3 y 4 y 5 veces. Y se lo permiten. Porque ya han tomado el evangelio como simplemente por tomarlo como una historia nada más. Para mí el evangelio es algo santo. Para mí el evangelio son buenas nuevas de salvación. Para mí el evangelio es una base de ser persona de bien en la comunidad, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Para mí el evangelio es una formación donde quizá no me lo enseñaron en la casa y lo aprendí en la palabra del Señor. A ser mejor hijo, a ser mejor esposo, a ser mejor ciudadano. O sea, me enseña hasta comer la Biblia, me enseña porque en la casa no me enseñaron. Que si llegaba a una casa me comía lo que tenía enfrente. La Biblia me enseña que ponga cuchillo en mi garganta. A mí me enseña la Biblia que debo ser educado y respetuoso. Me dice que debo respetar a los ancianos. Debo valorar la palabra. O sea, la palabra me forma a mí. Y entonces, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, dice que cómo debemos de enseñar. Dice que el hombre que enseña debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que ser? Amén. Dice de ser solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. O sea, cuando nosotros enseñamos la palabra, vea pues, Jesús dijo, vayan y enseñen. Eso dijo. No dijo vayan y transformen, no. No vayan y dijo convenzan, tampoco. No tenemos la mayor capacidad, mínima capacidad para convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence al hombre. Pero dijo vayan y enseñen. O sea, quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel capítulo 2 versículos 4 y 5. Alabado su nombre. Y es que Dios le dijo a Ezequiel, ve y enseña la palabra, predícales, te escuchen o no te escuchen. Yo los conozco, son de corazón duro, son rebeldes, pero si no te oyen, que no te escuchen, pero tú háblales, aunque hayas espinas y escorpiones, háblales, bendito su nombre. O sea, la orden es enseñar la palabra. La orden es enseñarle a la humanidad que hay un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que quiere salvar la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9. Entonces, al enseñar la palabra, apto para enseñar, hermano, no heridor, porque la palabra no es para herir a nadie, la palabra es para enseñar. Ahora, si yo no quiero cambiar y no queremos cambiar, no pasa nada, porque cada quien va a llevar su propia carga y cada uno va a entregar sus propias cuentas. Alabado sea el Señor. O sea, mañana que yo me vaya a esta tierra, voy a dormir, pero las obras mías van a seguir conmigo. ¿Cuántos alaban su nombre? Y yo tengo que entregarme un día delante del Señor. Y mis obras que yo hice, mi vestidura, si yo la manché o la dejé limpia, me voy a presentar delante del Señor. Y si no, igual mis obras me van a juzgar en aquel día. O sea, ¿por qué tanta enseñanza? ¿Y por qué tanto de lo mismo? ¿Y por qué el que se para a predicar acá o en otro altar? Pues será lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Entonces debemos de descifrar lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces no esperemos que alguien vaya a hacer algo por ti. No esperemos que alguien venga y te levante para orar. Eres tú el que tienes que levantarte. No esperes que alguien te traiga chineado acá cuando tú puedes caminar y ven, dale la gloria a Dios. No esperes que alguien haga una obra de caridad. Si tú la puedes hacer, hazla. Bendito su nombre. No te beneficia que el hermano haga una caridad y tú no. Eso no es así. Cada uno tiene que hacer las cosas. O sea, que tú fuiste al lugar de niño huérfano y con eso ya contó. No, es que yo soy del grupo. Aquí no es por grupo, hermano. Aquí es individual. Si usted no tiene obras delante del Señor, no visitó huérfanos, no visitó viudas, no fue a la cárcel a visitar a los presos, pues ¿qué cuenta le puede entregar a Dios en aquel día? Hermano, ¿cuántos alaban su nombre? Es que tenía miedo de ir a la cárcel. Y al final, si está en la persecución, va a ir a la cárcel. Porque la Biblia dice que seremos llevados a la cárcel y tenemos que ser fieles hasta la muerte. Ahí si no hay abogados que nos vayan a sacar, vamos a morir ahí en la cárcel, bendito su nombre. Si es que estaremos aquí, no se sabe. El día de mañana solo Dios lo sabe. ¿Cuántos alaban su nombre? Sin embargo, lo que nos conviene ahora es hacer la voluntad de Dios. Lo que nos conviene ahora es saber llevar la carga correctamente. Entonces dice Mateo 24:16, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo. Luego, ¿qué hay que hacer? Llevar la carga de Jesús. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Cómo es la carga de Dios?
¿Es rápida? ¿Es pesada? ¿Cómo es la carga de Cristo? Es ligera. O sea, llevar cada uno su carga, como Pablo dice, ¿qué es llevar la carga? Vamos a ver, que cada uno lleva su carga. ¿Qué significa eso para usted? No sé si ya me entendió con los textos que ya le di. ¿Qué es que cada uno lleve su propia carga? ¿Qué dice Mateo 16:24? ¿Y qué dice Mateo 11:29? Aprended de mí que soy más humilde de corazón y haréis descanso a vuestra alma. Porque la carga, ¿qué es? ¿Es pesada o qué es? Es ligera. Y Mateo 24:16, nígase a sí mismo, ¿qué debe tomar? La carga. ¿Cuál es la carga entonces? El evangelio, la cruz de Cristo. Tome su cruz y sígame. Que cada uno lleve su testimonio. Que cada uno lleve el evangelio. Que cada uno lleve el sello de Dios. Que cada uno lleve, donde quiera que vaya, lo que usted es. O sea, lo que usted recibió. El mensaje de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado los pies de los que anuncian la paz. Y dentro de las armaduras de Dios hay un yelmo de salvación. Amén. ¿O no es cierto? Están los pies del evangelio. Está el escudo de la fe. Entonces nosotros cada uno llevamos nuestra propia carga. ¿Por qué? Porque cuando Dios a través del apóstol Pablo le habla a los Gálatas, y es que este pueblo le llegó la salvación, pero ellos comenzaron a falsear su fe. Después de que recibieron el evangelio, empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. Entonces Pablo le dice, ¿cómo empezaste por el espíritu y terminas por la carne? Igual nosotros los que servimos a los que Dios nos llamó a ser líderes, tenemos que mantener una doctrina de la cual está escrita, porque Pablo dijo, no podemos predicar otro evangelio, un evangelio de libertinaje. Quiero que vaya al libro de Judas, versículo 4, por favor. Alabado su nombre. Solo tiene un versículo, un capítulo 1 y el versículo 4. Y dice que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la profecía de Judas para ese tiempo. Y es que dijo que en los últimos días muchos entrarían encubiertamente y iban a hacer del evangelio ¿qué? Un libertinaje. Amén. No sé qué versión tenga usted, no sé en qué dice su versión. Yo creo que puede decir disensiones, no sé, van a hacer disensiones desde el uno al otro. Pero sin embargo en la nueva versión o en la antigua, no sé, dice libertinaje. Entonces, ¿Cristo qué es para usted? ¿Libertinaje o libertad? Eso es. Cristo nos ha libertado, pero no es libertinaje. El libertinaje es mundalidad. Vaya a la Biblia, 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. El que ama al mundo y lo que está en el mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, vea lo que dice la palabra, por favor. 1 de Juan 2:16. ¿Quién dice amén? A su nombre, iglesia. ¿Sí leyó Judas verso 4? ¿Sí lo leyó o no? Muy bien. Entonces 1 de Juan capítulo 2 verso 16. Sea Dios bendito por los siglos de los siglos. A su nombre. Porque todo lo que hay en el mundo, y la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre. ¿Más? ¿De dónde es? Es del mundo. 1 Juan 2:17, el mundo y sus deseos pasan. O sea, quiero detenerme. Todo lo que yo voy a hacer, la soberbia de la carne, la concupiscencia y todo lo que viene, no se lo puedo aplicar a Dios, o que Dios me lo mandó, si que claramente dice que es del mundo. Y el mundo y sus deseos pasa. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la voluntad de Dios, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? No es andar peleando el uno con el otro. La Biblia dice que un mandamiento nuevo les he dejado, y es que nos améis los unos con los otros. ¿Cuántos alaban su nombre? O sea, el plan de Dios, como ya lo hemos leído en la enseñanza de Isaías, capítulo 11, donde el niño pastoreó al buey, a la vaca, al león, al tigre, no es la portada de los testigos de Jehová. No, ese niño es Jesús. Y todos esos personajes representan el mundo, las sociedades que hay. O sea, en Dios no hay sociedades. En Dios hay un ser humano. O sea, en pocas palabras, no somos nada en el mundo. Somos seres humanos todos. Nadie es más que nadie. Somos seres humanos. Es lo que somos, porque Dios creó seres humanos. Pero el hombre se torció. Perdió el temor, perdió la señal, perdió el conocimiento. Entonces yo no puedo hacer de menos a Julano, a Sutano, si para el mismo lugar voy. Del polvo soy y del polvo volveré. ¿Cuántos alaban su nombre, iglesia? Entonces aquí lo que conviene es que si yo estoy en Cristo, es llevar la carga con humildad. Por eso yo le di dos textos bíblicos. Le di Mateo 24:16 y Mateo 11:29. Llevar la carga de Dios es con humildad, si no, no se puede llevar. Los soberbios no pueden llevar la carga de Cristo. Los soberbios vienen a Jesús, pero ellos quieren cambiar el tema de Dios.
O sea, vienen aquí a la casa del Señor y dicen, eso no me parece. Así no se predica. Así no se vive el evangelio. Así no se visten las mujeres. Así no deben de hablar los hombres. Quieren cambiar el concepto de Dios. Yo no puedo cambiar eso. Ya está escrito en la palabra. ¿Cuántos alaban su nombre? No podemos cambiar eso. Entonces la gente viene queriendo cambiar el concepto de Dios y ponen a Dios como multicultural. Más a mí la Biblia me dice que el que está en Cristo es nueva criatura. O sea, quiere decir que hay un montón de culturas en Dios, pero Dios es uno y es santo, es bueno, es perdonador a su nombre. Pero no puede ser que mis ideas corruptas los pueda traer al conocimiento de Dios. Eso no aplica. La Biblia dice en el libro de Isaías 55:8, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Y los caminos de Cristo no son mis caminos. Entonces, si yo vine a Jesús, voy a llevar la obra de Él. Por eso le digo al joven rico, puedes seguirme, pero tienes que dejarlo todo. Debes de dejar lo malo, debes de nacer de nuevo, tienes que nacer a sí mismo, le dijo a Nicodemo. Y Pablo en los Corintios 5:17 dice, si estás en Jesús, pues tienes que nacer de nuevo. Por favor, vaya conmigo a primera carta de Corintios, capítulo 5. Vamos a hablar de la levadura, de la vieja levadura. ¿Qué dice Pablo? ¿Conviene hacer fiesta en la nueva levadura o en la vieja levadura? Pregunto. Que Pablo aconsejó a los Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 5. ¿A dónde hay que hacer fiesta? ¿En la vieja levadura o en la nueva levadura? La vieja levadura son todas las costumbres, todas las cosas que hicimos antes que no convienen. Al venir a Cristo, venimos a hacer una nueva levadura en Cristo Jesús. Entonces la fiesta que vamos a hacer ahora va a ser como cristianos, como renovados a su nombre, iglesia. Y por eso las cosas viejas no convienen ni mencionarlas. Porque dice el apóstol que si nosotros mencionamos las cosas viejas, venimos a ser como los impíos a su nombre, iglesia. Ni se nombre entre vosotros lo que antes fuiste, porque lo que antes fuiste no tiene nada que ver con el poder de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Primera carta de Corintios, capítulo 5, voy a leer y usted sígame por favor. De cierto se oye entre vosotros. Encontró un tema en la iglesia en Corintio que había pecado. Pablo llega y juzga el pecado, que había una fornicación del padre con el hijo y la mujer de su padre. Se supone que era su madrastra, pues se entiende de esa forma, pero nadie en la iglesia pudo juzgar eso. Todo el mundo estaba en silencio y había pecado. La iglesia debe de mantenerse pura y fiel delante del Señor. La iglesia, por eso se enseña la palabra. Se enseña no solo cómo vestirse, sino cómo hablar, cómo caminar. ¿Cuántos alaban su nombre, iglesia? Vuestro decir sea sí, sí, no, no, no. Vaya, porque sí, porque podemos hablar demasiado. Proverbios 10:19, la mucha palabrería, nunca falta el pecado. Vuestro decir sea sí, sí o no, no. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Cuando estés delante de Dios no hables nada, porque Él está en el cielo y tú en la tierra, por cuanto sean pocas vuestras palabras, dice la Escritura. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pablo